Éxodo 14, verso 5 en adelante, lee de la siguiente manera: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre eterno y maravilloso de Cristo Jesús. Y dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El 15 y el 16 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Yo quisiera compartir con ustedes este tema titulado: no retrocedas a Egipto. No retrocedas a Egipto. Aquí en estos versos que hemos leído, y completamente en el capítulo 14 de Éxodo, miramos en el panorama de la historia que Moisés está juntamente con el pueblo de Israel y están acampando a la orilla del Mar Rojo. Pero yo quiero que usted ponga mucha atención a lo siguiente. Y lo siguiente es que podemos mirar que atrás de Israel, oiga muy bien, atrás de Israel estaba Egipto. Egipto era un pasado doloroso, un pasado de esclavitud, un pasado de sufrimiento, un pasado de opresión y de tristeza. Pero adelante de Israel, cruzando el Mar Rojo, estaba una nueva era, una nueva etapa, un nuevo capítulo para el pueblo de Israel. Adelante de Israel estaba el destino hacia la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, una tierra que había sido prometida al mismo Abraham en el pasado. Tenemos que entender lo siguiente, iglesia, que el destino de Israel nunca fue Egipto. El destino de Israel, la promesa de Israel siempre fue la tierra prometida. Israel tenía que dejar a Egipto atrás y avanzar a heredar la tierra prometida. Yo en esta noche quisiera predicar lo siguiente, y yo me quiero dirigir a la juventud. Y yo quisiera decirle al joven, a la doncella que está en este lugar:
El enemigo va a venir a decirte que tu destino es Egipto, que tu destino es un lugar de fracaso, un lugar de esclavitud, un lugar de tristeza, un lugar de dolor, un lugar de depresión. Pero hoy he venido a decirle al joven que tú no fuiste llamado para habitar y vivir en Egipto. Joven que estás en este lugar, Dios tiene un destino aún mayor para ti, tiene un propósito aún mayor para ti. Tú has sido llamado a heredar la tierra prometida, has sido llamado a heredar el reino de los cielos. Joven que estás en este lugar, no te resignes en Egipto, avanza y hereda el destino que es la tierra prometida. Pero es necesario dejar a Egipto atrás, dejar tu pasado atrás, dejar el dolor atrás, dejar el rencor atrás, dejar la envidia atrás, dejar el dolor atrás. Porque muchos de nosotros un día estuvimos en Egipto. Muchos de nosotros un día habitábamos en Egipto y vivíamos con odio en el corazón. Vivíamos con rencor en el corazón. Vivíamos en un destino fracasado. Pero hoy Dios quiere animarte a que tú dejes todo aquello atrás y avances y heredes el verdadero destino que Dios tiene para ti. El destino que Dios le ofrece al joven es un destino lleno de bendición. El destino que Dios le ofrece al joven es un destino lleno de florecimiento. El destino, joven, que Dios tiene para ti es un destino lleno de triunfos, un destino lleno de victorias, un destino donde día tras día, momento tras momento, vas a ver el favor de Dios, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el amparo de Dios, vas a ver cómo Dios va a empezar a darte gracia y vas a ser, amado joven, enriquecido en esta tierra. Pero no enriquecido hablando de una manera literal, sino que cuando el joven se determina a caminar con el Señor, es enriquecido, pero enriquecido espiritualmente, porque tiene la presencia de Dios dentro de él. El joven podrá lograr todos los méritos que este mundo ofrece, alcanzar todos los triunfos que este mundo ofrece, pero sin la presencia de Dios, la vida de aquel joven no tiene sentido. La vida de aquel joven no tiene valor. Lo que le da verdadero sentido, verdadero valor, es cuando el joven se determina a vivir para Cristo y heredar el título de hijo y hija de Dios. No retrocedas a Egipto. Para esta misión, Dios levanta a un hombre que se llama Moisés para dirigir a Israel a este nuevo capítulo. Yo quisiera que miremos el simbolismo, la representación de Moisés, porque Moisés sigue guiando a la iglesia, Moisés sigue dirigiendo a la iglesia. Y usted dirá, ¿cómo? Es que Moisés es una sombra del Señor Jesucristo. Ahora el Moisés de la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Oiga muy bien, así como Moisés fue el instrumento que Dios usó para libertar a Israel de Egipto, algo que era humanamente imposible, porque en esos tiempos Egipto era una mega nación, una nación muy potente, una nación con tanta autoridad, tanto poder y tanto dominio terrenal. Y la palabra nos enseña que por más de 300 años Israel era cautivo a este dominio, era cautivo a esta opresión, era cautivo a este país, a esta nación que se llamaba Egipto.
O sea que la liberación de Israel de una nación tan poderosa terrenalmente, literalmente, era algo tremendo, algo imposible, algo que humanamente no se podía hacer. Pero bendito es Dios, que Dios levanta a este hombre llamado Moisés, y Moisés, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, liberta a Israel de este cautiverio, de esta casa de servidumbre, de esta opresión terrible. Yo quisiera decirle, amada iglesia, que Jesús o Moisés es una sombra de Jesús, porque Jesús obró de la misma manera en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé si me entendió en esta noche. Moisés es una sombra de Jesús, porque así como Moisés fue el instrumento que Dios usó para sacar a Israel de Egipto, ahora la iglesia ha heredado también un libertador, también un salvador, y su nombre es Jesús de Nazaret. Dios nos ha sacado con brazo fuerte de la opresión de Egipto. Egipto significa el mundo. Egipto significa el dominio del adversario sobre nosotros. Muchos de los que estamos en este lugar estábamos oprimidos por el mundo, oprimidos por el faraón de este mundo, oprimidos por Satanás. Muchos estábamos esclavizados, cautivos en Egipto, y no había remedio, no había solución, no había poder para liberar las cadenas. Pero un día Jesús vino a nuestras vidas y hizo lo que el hombre no puede hacer. Rompió las cadenas, nos liberó de Egipto y nos ha dado una herencia espiritual. Nos ha cambiado el destino y nos está conduciendo a la victoria. Oh, alguien se tiene que gozar por esto en esta noche. Tu destino era el fracaso. Tu destino era estar cautivo en Egipto. Tu destino era vivir en la esclavitud del pecado. Pero vino Jesús y vino a cambiar tu destino. Vino a marcar tu vida para siempre. Vino a impactarte y a decirte: Egipto no es tu destino. El reino de los cielos es tu destino. La esclavitud no es tu destino. Tú has sido llamado a ser libre. Oh, cuántos libres hay en la casa de Dios en esta noche. Oh, yo quisiera predicarle a una iglesia libre en esta noche. Moisés es una representación, un prototipo, una sombra del Señor Jesús. Ahora, internámonos un poquito más en esta noche. Dice Éxodo 14:5, para irnos internándonos a la historia. Esa era la introducción. Dice el verso 5: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto, de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre de ellos. Aquí miramos en estos 3 versos que hemos leído que se le da aviso al rey de Egipto. El rey de Egipto era Faraón. Y el aviso que se le da a Faraón es el siguiente: Faraón, el pueblo de Israel ha salido. El pueblo de Israel está libre. El pueblo de Israel ya no está más en cautiverio. Fue el aviso que se le
Faraón. Y dice la palabra de Dios que Faraón reaccionan sus asistentes y dicen: ¿cómo pudimos permitir esto? ¿Cómo pudo acontecer esto? Ahora, ¿quién nos va a servir? Ahora, ¿quién va a edificar por nosotros? Ahora, ¿quién es el que va a trabajar a nuestro favor? Y dice la palabra de Dios que Faraón prepara al ejército, prepara a los caballos, a los carros, a los capitanes. Y el Faraón dice: los israelitas no se van a salir con la suya. Vamos a ir por los israelitas y vamos a volver a traerlos a la esclavitud de Egipto. Era el plan, el anhelo, el deseo del rey de Egipto, del faraón de Egipto. Y yo quisiera decirle hoy a la iglesia que el rey de Egipto, el faraón, es Satanás mismo. Así como hubieron demonios, así como hubieron personas que fueron a darle aviso a Faraón que el pueblo de Israel había salido, hay demonios en las regiones espirituales que operan de la misma forma y van y le dan un reporte al diablo. Porque algo que tenemos que entender es que el diablo no es omnipresente, no es omnisciente y no es omnipotente como nuestro Dios. Oh, yo no sé si me entendió en esta noche. Solo hay un ser que es omnipotente, solo hay uno que es omnisciente, o sea que lo conoce todo, y solo hay uno que es omnipresente, que está en todos lados, y es el Dios todopoderoso de la iglesia, Jesús de Nazaret. El diablo no es omnisciente, no es omnipresente, o sea que hay demonios que van y le dan el reporte a Satanás. Y el reporte que le dan a Satanás es: oye, Satanás, fíjate que aquel joven que tenías cautivo en la depresión, Cristo lo ha libertado con brazo fuerte. Oye, Satanás, ¿te acuerdas de aquel joven que sentía que no tenía identidad? Aquel joven que sentía que no tenía propósito. Fíjate, Satanás, que aquel joven fue al campamento, vivifica nuestros corazones. Y fíjate, Satanás, que aquel joven ha bajado con identidad y con esperanza de esa montaña. Satanás, ¿te acuerdas de aquel joven que se quería quitar la vida? Fíjate, Satanás, que aquel joven dice que ahora vive para Cristo y quiere servir a Cristo hasta el fin de sus días. Hay demonios que le dan reporte a Satanás, al faraón espiritual, y le dicen todo a Satanás. Le dicen: mira cómo aquel joven ha dejado el pecado, ha dejado la drogadicción, ha dejado la pornografía, y ahora aquel joven ha hallado delicia en la presencia de Dios. Y Satanás reacciona como el faraón. Y Satanás dice: ¿cómo pude permitir esto? Si yo tenía a ese joven bien cautivo, si yo tenía a aquel joven bien esclavizado, yo tenía a aquel joven oprimido y me servía y servía mis órdenes, ¿cómo pude permitir esto? Y Satanás de la misma manera dice: voy a preparar a mis huestes, voy a preparar a mi ejército demoníaco espiritual, y vamos a ir por ese joven, vamos a ir por ese joven para regresarlo a este Egipto espiritual. Hoy yo quisiera decirle al joven: tú joven que te has entregado a Cristo, la batalla no se ha terminado, la batalla apenas ha comenzado. Déjame decirte, joven, tú que te has determinado para servir a Dios,
Hay un faraón detrás de ti y ha preparado su ejército para ir por ti y regresarte a tu previo destino. Satanás va a hacer todo lo posible para que el joven no herede el destino que Dios ha preparado para el joven. Día tras día. Por eso el joven se enfrenta con tantas tentaciones. Por eso día tras día el joven se enfrenta con tantos dardos en la mente. Es el faraón espiritual atacándote, acusándote para que regreses a Egipto. Pero hoy en esta noche Dios anhela que la juventud de camino de santidad sea una juventud determinada a no regresar a Egipto. Nosotros no fuimos llamados a estar en Egipto. Se tiene que levantar una generación que diga: Egipto no es para mí. Yo quiero la promesa. Yo quiero la promesa y voy a avanzar y voy a pelear hasta obtener la promesa. Alguien alabe la gloria de Dios en esta noche. Determínate, joven. Determínate, joven. Porque el enemigo no se va a detener. No se va a detener por nada. Va a buscar tácticas, acechanzas. Va a usar instrumentos diabólicos para buscar una forma de volverte a cautivar y llevar de regreso a Egipto. Es algo realístico, es algo verídico, es algo verdadero, porque me atrevo a decirlo, aunque me da mucha tristeza en el corazón, pero ese tristemente ha sido el caso de muchos jóvenes. Y yo prefiero hablar de una manera directa, de una manera real, para que tú, joven, te llenes de determinación de hacer lo correcto y para que te pares firme. Pero muchos han sido los casos donde Dios ha hecho obras milagrosas, obras que eran posibles en la vida de los jóvenes. Dios ha hecho grandezas, liberaciones tremendas. Pero es triste que el faraón se levanta y busca la manera de hacerlos retroceder a Egipto. Por eso el Señor inspiraba esta palabra en mi corazón, porque yo creo con todo mi corazón que Dios hizo algo tremendo en el campamento. Pero la obra no se terminó en el campamento. La obra apenas comenzó en el campamento. Y déjame decirte, joven, lo que Dios hizo en tu vida en el campamento, lo hizo con la intención para que fuera algo eterno, algo genuino, algo verdadero. Pero hay un faraón que se va a levantar. Hay demonios que ya le han dado aviso al faraón de lo que Dios ha hecho en tu vida en el campamento. Y el faraón se va a levantar en contra de ti para regresarte a Egipto, para regresarte a la depresión, para regresarte a la angustia, para regresarte a la tristeza, para regresarte a aquel destino fracasado. Pero acuérdate, joven, que tú fuiste llamado para llegar a la tierra prometida. Tú fuiste llamado para ser un joven victorioso. Tú no fuiste llamado para ser un esclavo. Fuiste llamado a heredar cosas eternas de parte de Dios. Porque cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Cristo tiene para los que le aman. O sea que hay cosas que en tu mente no te las puedes imaginar ni pensar. Cosas tan bellas, tan hermosas, propósitos, promesas tan ricas que Dios ha preparado para ti.
Pero el enemigo va a tratar de buscar la manera de evitar de que tú llegues a heredar todo aquello. Voy continuando por el tiempo. Entonces se le dio aviso al faraón, al rey de Egipto, que Israel había salido de Egipto. Hay demonios que dan aviso al faraón espiritual de las obras preciosas que Dios hace en nosotros. Quisiera avanzar un poquito, porque aquí en el verso 13 en adelante hay tres cosas que yo miraba cuando yo leía esto. Tres cosas que tenemos que ejercer para no retroceder. Y estas tres cosas son las siguientes. Para no retroceder, no podemos temer. Para no retroceder, tenemos que pararnos firmes. Para no retroceder, tenemos que avanzar. Ahorita vamos a ver estos tres puntos. Dice el verso 13, vamos a leer del verso 10 al verso 13. Y dice de la siguiente forma: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor y dijeron a Moisés lo siguiente. Oiga muy bien: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto de lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Lo que está aconteciendo aquí, amados jóvenes, es lo siguiente: que Faraón prepara su caballería, prepara a los capitanes, prepara el ejército y van por Israel. Van para volver a cautivar a Israel. Y aquí miramos que se van acercando al lugar donde Israel está acampando, a la orilla del mar. Y la palabra del Señor dice que cuando los israelitas ven la caballería, los capitanes egipcios, el ejército del faraón, empezaron a temer en gran manera. Tuvieron temor, se atemorizaron de una forma. Y dice la palabra de Dios que el líder del pueblo de Israel, Moisés, es inspirado a dar una palabra alentadora a los israelitas. Y el líder Moisés le dice a los israelitas: Israel, no teman, párense firmes y vean la salvación que el Señor hoy va a hacer con nosotros. Pero aquí en estos versos hay tres cosas, como le dije, que Moisés enfatiza. Moisés, el líder de Israel, y ahora Jesús, el líder de la iglesia. Y son las siguientes. Moisés, en medio de este enfrentamiento con los egipcios, nosotros también tenemos enfrentamiento con el adversario que busca hacernos retroceder a Egipto. Pero Moisés le deja unas claves al pueblo de Israel, y son las siguientes: no temer, estar firmes y avanzar. Primeramente, Moisés anima al pueblo a no temer, a no dejarse cautivar por el temor, porque el temor iba a ser algo que iba a hacer el pueblo retroceder. ¿Qué es el temor? El temor es tener miedo
y terror a un nivel intenso. Y es por eso que Moisés anima al pueblo hebreo, a los israelitas, a no tener temor, porque Moisés sabía que si el pueblo de Israel se dejaba dominar del temor, el pueblo se iba a congelar y iba a reaccionar de una forma que les iba a causar a que fueran capturados por los egipcios una vez más. El temor hace que te congeles. El temor hace que te estanques. Y cuando te congelas y te estancas, es lugar para que Faraón venga a volverte a cautivar. Y eso es lo que estaba aconteciendo aquí en Éxodo 14, verso 11 y 12. Porque el temor empezó a impulsar la siguiente acción en los israelitas. Y la siguiente acción fue lo siguiente. Dice la palabra de Dios que Israel temió en gran manera. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer Israel? Empezaron a cuestionar la obra de Dios. El temor hace que cuestiones la obra de Dios sobre tu vida. ¿No me entendió en esta noche? El temor hace que cuestiones la obra de Dios en tu vida. Israel temió, se atemorizó, se aterrorizó al ver los egipcios venir tras de ellos. ¿Y qué fue lo que Israel empezó a hacer? Moisés, ¿qué te pasa, Moisés? ¿Acaso no habían suficientes sepulcros en Egipto? ¿Qué hiciste, Moisés? Esto fue lo que te dijimos en Egipto. Déjanos mejor servir a los egipcios, porque estábamos mucho que mejor en Egipto. Moisés, ¿para qué nos sacaste? Aquí vamos a morir, aquí vamos a ser fulminados, aquí vamos a ser destruidos. Los israelitas estaban cuestionando la obra redentora que Dios había hecho. Dice la palabra de Dios que Dios sacó al pueblo de Israel con mano y con brazo fuerte, pero el temor estaba causando que Israel cuestionara la obra de Dios. Y es que el temor hace lo siguiente: cuando somos capturados por el temor hace que dudes de Dios. El temor hace que dudes de la obra de Dios en tu vida. El temor te ciega. Es una cegadura el temor. El temor te ciega de verdaderamente entender los planes y los propósitos de Dios. Y es por eso que tristemente muchos retroceden a Egipto, porque se dejan cautivar por el temor. Y cuando alguien se deja cautivar por el temor, va a ser cegado de lo que Dios está tratando de hacer en medio de esa circunstancia. Y es por eso que tristemente muchos han retrocedido a Egipto por causa del temor. Muchos dicen: Dios estaba mucho que mejor con mis amigos del mundo. Dios, en el mundo no enfrenté tantos desafíos como los que estoy enfrentando hoy. Alguien diga amén. Señor, en el mundo ni siquiera una gripe me dio, y ahora vengo a ser tu hijo y parece que cada mes me estoy engripando. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está aconteciendo, Señor? Como que me iba mucho mejor en Egipto. En Egipto no estaba enfermo. En Egipto no tenía problemas. En Egipto no era criticado, no era señalado. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Habrá alguien que ha cuestionado de esa forma en alguna ocasión?
Cuando uno se deja cautivar por el temor, ese va a ser el lenguaje de aquella persona. Va a cuestionar a Dios por todos los problemas, todos los desafíos, todos los sufrimientos. Pero cuando hay alguien que confía en Dios, cuando hay alguien que está determinado a llegar a la promesa, a llegar a la tierra prometida, no se va a atemorizar, se va a llenar de confianza, se va a llenar de esperanza y le va a decir al Señor: Señor, cumple tu propósito, cumple tu voluntad, yo quiero ver tu gloria. Dios permite muchas cosas para que su promesa florezca en nosotros, para llevarnos a otro nivel y a un crecimiento espiritual. Pero si te atemorizas, vas a cuestionar de la obra de Dios. El temor hace que cuestionemos a Dios. El temor hace que caigamos rendidos. Si te dejas cautivar por el temor, te vas a rendir. En la Biblia miramos el ejemplo del profeta Elías, un profeta tremendo, un profeta usado por Dios, un profeta que cuando oró, el mismo fuego cayó del cielo y más de 400 profetas de Baales fueron fulminados y destruidos en esa misma noche. Elías fue un hombre que fue usado por Dios para hacer tantos milagros, para la honra, para la gloria de Dios. Pero de repente se para una mujer con una falda. Tengamos cuidado con las faldas, jóvenes. Amén. Y esta mujer se llamaba Jezabel. 450 profetas de Baales no causaron temor a la vida de el profeta Elías. Este hombre oró. Hasta miraba a los profetas de Baal hacer su sacrificio. Y este hombre oraba y decía: hoy en esta noche va a ser manifiesto que tú eres Dios, y tú te vas a llevar la gloria al Señor. Pero en el siguiente capítulo, Jezabel manda un aviso a Elías. Y esta mujer dice: en 24 horas te voy a ver muerto. Y ya no vimos a un Elías orando fervientemente. Ya no vimos a un Elías con aquella confianza. Vimos a un Elías huyendo al desierto. Vemos a un Elías deseando la misma muerte debajo de un enebro. Vemos a un Elías escondido en una cueva, diciéndole al Señor: Señor, ¿por qué? Señor, soy el único. Este hombre se dejó esclavizar por el temor. Por lo tanto, este hombre ya estaba tirando la toalla, ya se estaba dando por rendido. Pero viene la palabra de Dios a este hombre en medio de esa cueva y le dice: Elías, no he terminado contigo. Aún hay 7,000 rodillas que no se han doblegado delante de los Baales de Jezabel. El temor hace que te sientas que ya no hay salida. Hace que anheles el rendimiento. El temor hace que nos olvidemos que Dios está con nosotros. Por eso el temor es muy peligroso. Déjeme decirle, el temor es algo natural que cada uno de nosotros vamos a enfrentar. Pero en el momento que le das autoridad, poder y acceso al temor, es donde vas a fracasar. El temor es una oposición que todos nosotros, todos, al menos que haya un súper valiente en este lugar que nunca ha sentido temor, pero todos de alguna forma hemos sentido temor. Pero cuando uno se deja atemorizar por el temor, gobernar por el temor, cautivar por el temor, te vas a olvidar de que Dios está contigo.
En Mateo capítulo 8 dice la palabra de Dios que los discípulos estaban en aquella barca y empezó las olas a sacudir aquella barca. Y dice la palabra de Dios que habían olas grandes que sacudían la barca tremendamente. Y los discípulos se atemorizaron. Pero lo más importante es, los discípulos se olvidaron de que el mismo Señor Jesús estaba en la barca. Alguien diga gloria a Dios. El temor hace de que te olvides de que Dios está en la barca, de que Dios está en control, de que Dios está en el asunto. Amado joven, amado hermano, amada hermana, cuando el enemigo se levante en contra de ti, no dejes que el temor se apodere de ti, porque te vas a olvidar del poder, de la grandeza de nuestro Dios. Y es por eso que Moisés le dice a los israelitas: no teman, porque si temen van a seguir cuestionando la obra de Dios. Si se dejan atemorizar por el temor, se van a rendir. Si se dejan atemorizar por el temor, se van a olvidar de que Dios está en control del asunto. Israel, no temáis. Y es la palabra que Dios quiere transmitir a nuestros corazones. Joven, el faraón viene detrás de ti, pero no temáis. Llénate de valentía, llena de determinación y dile al enemigo: haz lo que quieras hacer, pero no voy a regresar a Egipto, porque estoy determinado a llegar a la tierra prometida. Llénate de valentía, llénate de determinación, de coraje, y no dejes que el temor se apodere de ti. Entonces Moisés le dice: no temáis. Y luego lo siguiente es: estad firmes. Para no retroceder a Egipto hay que tener firmeza. Hay que estar firmes, porque alguien firme es alguien inconmovible, alguien inmovible, alguien firme. Las luchas, las pruebas, la oposición no lo mueven, porque está arraigado. ¿Pero arraigado en qué? Alguien firme es alguien que se ha arraigado en Cristo mismo. Cuando uno está firme en Cristo, es porque uno ha logrado conocer a Dios, no de oídas solamente, sino en intimidad. Cuando uno ha hecho firmeza en Cristo, es porque uno ha entendido que Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y fin, y Él es el todopoderoso. Cuando uno ha hecho firmeza en Cristo, es porque uno ha entendido que Él es la piedra angular, Él es la roca firme, Él es el fundamento de la iglesia. Cuando uno está firme en Cristo, uno ha hecho permanencia en Él. Y cuando uno hace permanencia en Cristo, no hay nada, no hay nadie, no hay crisis, no hay potestad, no hay faraón, no hay infierno que pueda moverme, porque estoy fundado en la roca indestructible que es Jesús de Nazaret. Alguien dele alabanza a Dios en esta noche. Alguien firme en Cristo no va a retroceder a Egipto. Por eso, joven, afírmate en Cristo. Conoce a tu Creador. Ten una relación íntima con tu Creador. Afírmate en su palabra. Necesitamos jóvenes firmes en la palabra de Dios. Un joven que se afirma en la palabra de Dios es un joven que va a tener un fundamento inquebrantable. La palabra de Dios está llena de tantas promesas, tantas palabras de ánimo,
tantas palabras de consuelo y de instrucción para la iglesia. Y cuando hacemos permanencia en su palabra, no hay nada que nos hará retroceder. Porque cuando uno hace permanencia en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos impulsa a creer en Dios en todo tiempo. La palabra de Dios nos impulsa a tener fe en medio de los desafíos. La palabra de Dios nos da esperanza en medio de la tempestad. La palabra de Dios nos da fortaleza sobrenatural en medio de las crisis. La palabra de Dios en medio del oprobio del enemigo no nos va a fallar. La palabra te va a sostener, porque la palabra es un fundamento inquebrantable. La palabra, joven, te va a guiar a la Canaán celestial. Por eso, joven, haz permanencia en la palabra de Dios. Y cuando hagas permanencia en la palabra de Dios, serás un joven inconmovible, que nada te hará retroceder a Egipto. Para no retroceder, necesitamos no temer y estar firmes. Termino con este último punto, verso 15 y verso 16. Porque para no retroceder, necesitamos avanzar. Diga conmigo, avanzar. Dice el verso 15 y el verso 16. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aquí miramos que ahora, después de que Moisés le da una palabra alentadora al pueblo de Israel, ahora Moisés también recibe una palabra. Y esa palabra para Moisés era: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Moisés, ¿por qué estás clamando? Di a mi pueblo que marchen y avancen. Moisés, ¿por qué clamas a mí? Moisés, levanta tus manos y las aguas se van a dividir y el pueblo va a cruzar en seco y va a ir hacia su nuevo destino. O sea que el Señor le dice a Moisés: Moisés, ahorita no es tiempo de clamar. Moisés, desde el inicio, Moisés, ya la promesa fue dada. Ahora, Moisés, es tiempo de accionar, es tiempo de marchar, es tiempo de avanzar. Ahora, Moisés, es tiempo de caminar hacia adelante. Moisés, es tiempo de avanzar. Hoy he venido a decirle a alguien: mientras te encuentres estancado, mientras te encuentres detenido, mientras te encuentres rendido, mientras no acciones, mientras no te movilices, mientras no marches, no vas a llegar al destino que Dios tiene preparado para ti. Una persona estancada, una persona detenida, una persona que no se moviliza, que no se mueve, que está detenida, es una persona que va a regresar a Egipto. Porque una persona estancada, detenida, es una persona que el faraón y su ejército tarde o temprano van a alcanzar y van a llevar cautivo de regreso a Egipto, al previo destino. No te estanques, joven. No te limites, joven. No te detengas, joven. No te quedes parado, joven. Tienes que avanzar.
Así como Moisés alzó sus manos y el mar se partió en dos, hoy vengo a decirle a la juventud: Dios se encarga de mover todo estorbo que te está deteniendo de llegar a la promesa. Así como Moisés levantó las manos y aquello que estaba deteniendo a Israel de cruzar se partió, Dios siempre se encarga de remover los obstáculos, de remover los impedimentos, de remover lo que se mira imposible. Pero ahora es tiempo, joven. Dios va a mover los obstáculos. Dios va a mover los impedimentos. Dios va a mover lo que te está impidiendo de llegar a tu destino. Pero ahora Dios te dice: es tiempo de que dejes el pasado atrás. Deja Egipto atrás, deja el dolor atrás, deja el destino previo atrás, deja la aflicción atrás, deja la angustia atrás. Ya no dejes que el desánimo, ya no dejes que el cansancio, ya no dejes que el rendimiento te estanquen y que te detengan. Joven, joven, el mar ya ha sido abierto. Es tiempo de que avances adelante en fe. Es tiempo de que marches en fe. No te detengas, joven. Sigue adelante, sigue avanzando, sigue caminando y vas a heredar la promesa que Dios tiene para ti y llegarás al destino eterno que Dios tiene para ti. Avanza, marcha. Ya la promesa ha sido dada, juventud. Dios está con nosotros y lo ha confirmado de miles y miles de maneras. Pero aún hay jóvenes con duda en la mente. Aún hay jóvenes que de alguna forma no han sido convencidos a seguir adelante, a avanzar y a cruzar. Pero hoy Dios quiere reconfirmar por medio de su palabra. Desde que salimos de Egipto con una promesa. Y esa promesa es llegar a la Canaán celestial. Es heredar la tierra prometida. Faraón va a venir tras ti. El ejército Egipto va a venir tras ti. Pero ya la promesa fue dada. Solo determínate. No te dejes atemorizar. Afírmate y avanza. Y vas a llegar a la tierra prometida. Puesto sobre sus pies en esta noche y vamos a hablar con Dios.